Soy Miguel Ángel Abdelaja, casado con Amal, tenemos 5 hijos y 5 nietos. Hicimos los cursillos número 30 y 31 de la diócesis, y en junio y julio próximo vamos a cumplir 30 años de cursillos, o sea que lo hicimos en el año 1991. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que fue San Pablo y lo que significa para nosotros en la actualidad. San Pablo nació en Tarso de Cilicia, en el Asia Menor, o sea, en la diáspora, o sea, fuera de Palestina. Y los padres eran judíos y pertenecían a la tribu de Benjamín. También en algunos lugares leemos a San Pablo como Saulo o como Saúl, pero siempre se refieren al mismo San Pablo. El nombre Saulo significa el deseado, y de su vida sabemos lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas. Sabemos que tenía una hermana, que lo leemos en Hechos 23:16, que por su lugar de nacimiento tenía una doble educación, una judía y una griega, que también, como descendencia del padre, ¿no es cierto?, pertenecía al pueblo hebreo y a la ciudadanía romana, y que, al igual que su padre, era de la corriente farisea. Hacia los 15 años, Pablo fue a formarse como maestro de la ley a Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Es el mismo Gamaliel que lo encontramos en algunos pasajes del Evangelio defendiendo a los apóstoles. Como los rabinos, aprendió a vivir de un oficio, y el de San Pablo fue el de fabricante de tiendas, oficio que luego ejerció en algunos lugares donde él fue a predicar. También esto lo podemos leer en Hechos y en sus cartas. Se saca como deducción que San Pablo era de edad mediana cuando se convirtió, pues se requería haber cumplido los 40 años para la designación de rabino, y también que estuviera casado, como estaba prescrito para los rabinos. Y antes de entrar en la conversión de San Pablo, veamos algunas consideraciones sobre este. San Pablo era un helenista, en el sentido de que, sin renegar de su judaísmo, por su origen y formación, participaba de una visión más amplia del mundo y estaba en una actitud de receptividad de los valores de otras culturas, hecho que lo favoreció luego en sus viajes predicando a Jesús resucitado. No aparece con claridad en sus cartas si San Pablo estaba casado. Según las costumbres de la época, era normal y aconsejable que un judío contrajera matrimonio, ya que lo contrario no era bien visto. El hombre debía casarse a los 18 años, y el que no lo hacía antes de los 20 merecía la reprobación de Dios, porque transgredía el mandamiento que manda: crezcan y multiplíquense. Pero en una carta a los Corintios, Pablo hace un elogio de la virginidad, y en ese mismo contexto, hablando de casados, célibes y viudas, dice que desea que todos permanezcan como él. Mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular. A los solteros y viudas les aconsejo que permanezcan como yo. Queda claro que en ese momento él vivía sin esposa, pero no se ve si era célibe o viudo. 2 consideraciones importantes, ¿no es cierto?, que para mí siempre fueron una inquietud.
en la vida de San Pablo y en la lectura de los hechos. El primero es sobre la ciudad de Antioquía. Hay dos ciudades llamadas Antioquía. Una es la Antioquía de Siria y la otra es la Antioquía de Pisidia. La ciudad de Antioquía de Siria era de las más importantes del mundo greco-romano, ubicada cerca de la desembocadura del río Orontes. Poseía el importante puerto de Seleucia sobre el mar Mediterráneo y era el punto donde se convergían las corrientes comerciales que venían desde el oriente y desde las costas del Mediterráneo. Por eso mismo la ciudad de Antioquía era un importante centro comercial y cultural que competía con Roma y Alejandría, y tenía una importante colonia judía. En Antioquía sucedió un hecho sumamente importante para la historia de la Iglesia, porque en esa ciudad se formó la primera comunidad con cristianos procedentes del paganismo. Debieron buscar entonces un nombre para designar a los discípulos. Hasta esa fecha los seguidores de Jesús no eran más que un grupo dentro de los judíos, pero en Antioquía no eran judíos. Por eso dice el autor del libro de los Hechos que fue en Antioquía de Siria donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Y el otro hecho importante que me parece interesante destacar, porque por suerte a mí se me aclaró, era la forma literaria epistolar. Nosotros vemos en muchos libros, actuales incluso, y en los antiguos también, que las lecturas se les llamaban epístolas. Y al respecto les digo lo que nos cuenta el padre Rivas. La forma literaria epistolar de la época griega y romana es actualmente muy conocida por la gran cantidad de cartas de ese periodo que se conservan. Esto permite ver que San Pablo asumió la forma propia de su tiempo. Introdujo, sin embargo, algunos cambios de importancia, lo que trajo como consecuencia que sus cartas pertenezcan a la literatura religiosa. Se ha discutido mucho si las cartas de San Pablo pertenecen al género epístola o al género carta. Por epístola se entiende un escrito formal en el que un remitente escribe a un destinatario o a un grupo de personas desarrollando un tema con especial cuidado de la forma literaria. Está destinado a ser leído y también a ser publicado para que llegue a conocimientos de otros. Es algo semejante a lo que hoy serían las encíclicas de los papas. La carta, en cambio, es el escrito de un remitente a un destinatario para tratar algún tema más personal en el que puede ser que no se atienda especialmente a la forma literaria y que originalmente no está destinado a la publicidad. Los escritos paulinos no se ajustan perfectamente a ninguno de estos dos géneros. En todos ellos se encuentran algunos elementos de epístola y al mismo tiempo otros de carta. Tal vez la carta a Filemón sea más apropiadamente una carta. Repasemos también algunas cositas de los viajes de San Pablo antes de entrar en su conversión. El primer viaje San Pablo lo hace junto con Bernabé y con un Juan Marcos, primo de Bernabé, que se supone que luego sería el evangelista Marcos. Y este Juan Marcos, a poco de comenzar el viaje, regresó a Antioquía. Parten del pueblo desde Antioquía, parten del puerto de Seleucia y allí embarcaron para la isla de Chipre, que era la patria de Bernabé.
y ahí tenía conocidos. Después de predicar en Chipre, volvieron al continente, ingresaron a lo que hoy es Turquía y evangelizaron en las ciudades de la provincia romana de Galacia, en las ciudades de Atalía, Perge, y luego fueron a Antioquía de Pisidia, donde predicaron en la sinagoga, pero tuvieron éxito con los prosélitos y paganos, porque fueron rechazados por los judíos. Luego fueron a las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, y después regresaron a Antioquía. Al llegar a Antioquía de Siria, Pablo informa el éxito de la predicación que había tenido entre los paganos, y esto suscitó lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Se sabe que Pablo visitó 3 veces Jerusalén. La primera vez desde Damasco, y lo vemos en Hechos 9, 26 al 30. La segunda vez que Pablo visita a Jerusalén fue desde Antioquía para llevar ayuda, en Hechos 11, 30. Y la tercera vez que San Pablo visita Jerusalén fue también desde Antioquía, pero ya para lo que se conoce para el primer concilio, que lo vemos en Hechos 15, 2. Luego de este primer viaje, Pablo comienza su segundo viaje, y esta vez estaba acompañado por Silas. Y en esta primera parte del segundo viaje conoció a Timoteo, que se agregó al grupo que lo acompañó a San Pablo en este viaje. Este segundo viaje fue mucho más extenso que el primero, tocó los mismos lugares que el anterior, cruzó la provincia romana de Asia y tomó decisión de ingresar a Europa. A Europa ingresa por Macedonia y ahí toca las ciudades importantes de Filipo y Tesalónica. En Tesalónica y Berea encontró posición entre los judíos y debió abandonar partiendo hacia Atenas. En Atenas estaba solo y muy pocas personas se reunieron. En este segundo viaje, entonces, tocó las ciudades de Antioquía, Cilicia, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troa de Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio, Cencreas, Éfeso, Cesarea, Tiro, Sidón y regresa a Antioquía. Luego de este segundo viaje emprende otra vez un tercer viaje por las mismas provincias donde había estado, de Galacia y Asia, y esta vez estableció su centro de actividades en Éfeso. En este tercer viaje, San Pablo parte de Antioquía, pasa por Tarso, Éfeso, Tróade, Neápolis, Corinto, Filipos, Asos, Mileto, Patara, Tiro, Tolemaida, Cesarea y vuelve a Jerusalén. Después de este tercer viaje, su nuevo plan era ir a España, como lo vemos en la carta a los romanos en 15, de 22 al 29, pero para eso necesitaba pasar por Roma. En la carta a los romanos anuncia su viaje y fue su última carta. Pero San Pablo, estando en Jerusalén luego de este tercer viaje, fue acusado y encarcelado. Y porque había un plan para matarlo, lo llevaron a Cesarea. Allí fue embarcado a Roma para ser juzgado por el emperador Nerón. Sabemos que Pablo tenía la doble ciudadanía y al ser ciudadano romano tenía que ser juzgado como romano. En este viaje a Roma, que duró 1 año, Pablo sufrió mucho porque el barco en el cual iba tuvo un naufragio. Ahora, habiendo repasado rápidamente los 3 viajes de Pablo, también voy a comentarles también un poquito sobre la conversión de San Pablo.
El mismo Pablo y Lucas describen la experiencia vivida en el camino a Damasco y el giro que significó en la vida del apóstol. Fue el encuentro con el Señor resucitado que impulsó a Pablo a adoptar un nuevo estilo de vida. Fue la experiencia que convirtió al fariseo Pablo en el apóstol Pablo. Pablo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontraba, hombres o mujeres. Así comienza el relato de la vocación de San Pablo, de su conversión. Y comienza así la vida de uno de los más grandes santos. Mientras iba caminando al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Pablo va por el camino que conduce de Jerusalén a Damasco, capital de Siria. Y los caminos tienen mucha importancia en los hechos de los apóstoles, porque por las vías de comunicación el Evangelio se extiende de ciudad en ciudad. Pablo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo reacciona y pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió la voz. Y esa voz le dice: ahora levántate y entra a la ciudad, y allí te dirán qué debes hacer. Los que le acompañaban quedaron sin palabras, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Hermanos, mientras le cuento esto, se me pone la piel de gallina porque tuve la gracia de Dios de estar en estos lugares que estoy comentando. Estuve donde San Pablo cae del caballo, estuve en la iglesia de Ananías o la casa de Ananías, donde a San Pablo le devuelven la vista. Luego estuve en la muralla, donde San Pablo es bajado en una cesta por temor a los judíos que lo querían matar, etc. Quiere decir que todo esto que estoy relatando está perfectamente documentado y se puede visitar en estos momentos en la ciudad de Damasco. Saulo creía perseguir a discípulos, hombres y mujeres, pero se encuentra con Jesús y es sorprendido por el Cristo viviente resucitado, presente entre sus discípulos. Pablo encuentra a Jesús en esos hombres y mujeres a quien él está persiguiendo. Reflexionemos. En Jesús se encuentra el cuerpo total de Cristo. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo místico de Cristo, como se nos enseña en el Cursillo de Cristiandad. Señor, ayúdame a sacar conclusiones de este descubrimiento. ¿Qué significa ser miembro del cuerpo místico de Cristo? También nos podemos preguntar: ¿quién eres, Señor? Esa desgarradora pregunta que busca entrar en el misterio de Cristo. En aquel día Jesús es para Pablo un ser vivo, como lo descubrimos nosotros en el Cursillo de Cristiandad, al Cristo vivo en los sagrarios. Ese diálogo de hoy lo seguirá cada día a lo largo de toda nuestra vida como una oración incesante. Debemos preguntarnos a menudo: ¿quién eres? Para que Él nos responda: yo soy Jesús, a quien tú persigues,
a través de tu indiferencia, de tu apatía, de tu enojo, etc. Todas las cartas de Pablo después serán fruto de ese diálogo que tiene con Jesús. Nosotros también debemos dialogar con Él para obtener frutos de ese diálogo. Desde ese momento Pablo y Jesús vivirán juntos como dos compañeros, uno visible y otro invisible. Pablo hace su trabajo y toma la palabra. Jesús lo anima y le sugiere la palabra. Nosotros también, con la compañía de Jesús, hacemos el trabajo, predicamos con nuestra palabra y con nuestro ejemplo a través de lo que nos va suscitando el Espíritu Santo. Pensemos y dialoguemos con Cristo, diciéndole: Señor, recorro cada día mi camino a Damasco, mi propia conversión, esa conversión iniciada o continuada o resucitada de alguna manera en el cursillo de cristiandad. A veces estamos desorientados por nuestra ceguera. ¿Por qué no preguntamos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Estamos dispuestos a dar una respuesta decidida a ese llamado, con mi garganta, con mi trabajo, con mis ojos? Le decimos a Jesús: Señor, danos esa posibilidad de amarte y de hacerte amar. La convicción de ser amado por ti y la decisión de anunciarte, la tenemos en cuenta en nuestras actividades diarias. Me preparo para el encuentro con los otros y me lleno de fuerza a través de mi preparación, de la escuela de formación, de la subtrella, de todo lo que el movimiento me brinda. A veces decimos: sí, Señor, me decido a amarte con amor verdadero, pero no hipoteco mi vida como debe ser para realmente seguir en el seguimiento de Cristo, porque mi propia debilidad y mis limitaciones son un obstáculo. Hoy aquí, en el movimiento de cursillo y cristiandad, en los ambientes, en el mundo, me siento un enviado, como cuando se nos dijo en el cursillo: Cristo cuenta contigo, y me siento arrebatado por su amor misericordioso. Déjame, Señor, descubrir el misterio de tu propuesta, y preguntémosle a tiempo y a destiempo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pidámosle como un rayo que entre en nuestros corazones y que ilumine toda nuestra alma con su palabra, para que Él nos diga: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La respuesta a la vocación que Dios nos dio se renueva todos los días a la luz y al calor de una presencia amorosa de Cristo que nos sigue hablando y nos sigue acompañando, como habló y acompañó al apóstol Pablo. Debemos estar atentos a la voz del Señor. Desde la amistad incondicional con Cristo ya no hay rutina ni deformada visión del mundo, ni una vida estarada, gris y monótona, sino que todo debe ser alegría, visto con los ojos de Dios y lo que Él espera de nosotros. Pero esta elección de seguimiento de Cristo y de su doctrina reclama un sí que oriente toda nuestra vida hacia Cristo, como Pablo, laico y apóstol. Y para terminar, hermanos, les quiero contar un poco cómo nace este tema de San Pablo, patrono de los cursillos. En los primeros años de cursillos, los dirigentes españoles veían que el cursillo era para mucha gente lo que había sido para San Pablo el camino de Damasco, o sea, una verdadera conversión. Entonces, en reuniones solicitaban a Monseñor Hervás que haga los trámites ante el Papa para que San Pablo sea nombrado patrón de los cursillos.
Y así fue como después de varios intentos, el 14 de diciembre de 1963, Pablo VI firmaba el decreto pontificio de 27 líneas que decía: en Roma, después de madura reflexión y con la plenitud de nuestra autoridad pontificia, nombro y declaro al bienaventurado apóstol Pablo, patrono celestial, delante de Dios, del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Cuando Monseñor Riveri entregó este decreto a Monseñor Hervás, dijo: San Pablo, patrono de los Cursillos de Cristiandad, ruega por nosotros. Y de ahí surge que nosotros, en todas las invocaciones que hacemos antes y después de iniciar nuestras tareas, decimos: San Pablo ruega por nosotros. De colores, hermanos.